Hola, muy buenos días a todos. Como lo mencionó nuestra compañera Laura, el día de hoy tendremos el tema sobre nómina electrónica y tópicos anuales, que es lo que más frecuente tendremos para esta fecha. Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos el aula de manera correcta. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Ahora, en un fútbol. Vale, muchas gracias. Bueno, los temas que vamos a tratar inicialmente son parámetros para provisiones y consolidados en nómina electrónica, tópicos anuales y los ajustes de salario. Bueno, entonces, en estos primeros días de enero estamos en proceso de envío del periodo de diciembre. Para eso es importante que recordemos los parámetros básicos para realizar este envío sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y que posterior, para los envíos de enero y febrero, también haya una coherencia entre lo que se reportó desde el mes de diciembre con relación a las provisiones. Bueno, entonces desde el módulo de documentos electrónicos, nómina electrónica, contamos con los parámetros para provisiones y consolidados. En esta opción tendremos con clic derecho modificar la habilitación de nuestros parámetros o desde la parte inferior derecha la opción de modificar. Iniciamos entonces con incluir provisiones mensuales. Los usuarios que estén trabajando con provisiones mensuales desde el inicio del año, por ejemplo, deben finalizar hasta ahora diciembre. O sea, si ya decidimos iniciar con provisiones mensuales mes a mes, como su nombre lo indica, así tenemos que culminar hasta ahora en diciembre. Sería lo ideal y lo recomendado. En incluir provisiones mensuales encontramos dos opciones de cálculo de provisiones, por porcentaje y sobresaldo. ¿Listo? Por porcentaje, en su procedimiento matemático lo que realizaría es sumar los devengos base del periodo por el porcentaje asignado para la provisión que marquemos acá. Y sobre saldos, él trabaja sobre el saldo real de la prestación por cada mes que haya transcurrido. Es muy parecido a una liquidación definitiva y tiene en cuenta exactamente los mismos parámetros con los que se trabajan las liquidaciones de prestaciones. Em, Estos ítems de primas, cesantías, intereses son a decisión del usuario, ¿sí? Entonces el usuario es quien decide qué opciones utilizar si queremos reportar prestaciones, si también queremos reportar seguridad social. Y por último, tenemos una opción que se llama incluir al total de devengos. Esta opción la encontraremos tanto en provisiones mensuales como en consolidados anuales. Esta opción significa que lo que se está generando como valor de provisión, aparte de reportarse como un valor informativo, si yo le digo que sí incluye al total de devengos, lo sumará al total de devengos. Personalmente, recomendaría que esté no, porque no es un valor real que yo esté pagando, digamos que yo envíe provisiones de mi seguridad social y de prestaciones en febrero. Entonces, yo le digo que sí y que lo sume. No es un valor real que yo estoy pagando. Lo pagaré en algún momento, pero no en ese mes. Entonces, digamos que la recomendación por nuestra parte es que sea no. De todas formas, son parametrizaciones que la responsabilidad es netamente del usuario. Bueno, en incluir consolidados anuales lo vamos a utilizar cuando las empresas no han enviado provisiones mes a mes, ¿sí? Sino que decidieron que en el mes de diciembre enviarían un consolidado anual. En este caso, también tenemos las opciones de incluir en el consolidado anual cesantías, intereses, todas las prestaciones, seguridad social. Como pueden observar, no se encuentra prima. ¿Por qué no se encuentra prima? Porque la prima, el primer evento que sucede es que la pagamos en diciembre. Por ende, al realizar el envío de nómina electrónica, ya se envía como un pago, más no como una provisión, porque lo que primero sucedió fue el pago de la prestación. En esta opción también nos acompañan dos parámetros adicionales para cesantías y vacaciones, que es no a incluir en el consolidado de las cesantías e intereses y el tipo de cálculo en vacaciones. ¿Sí? Entonces, em, para este caso, también trabajamos muy de la mano de incluir al total de devengos o no, que lo vamos a explicar posterior a explicar los nodos y el tipo de cálculo de vacaciones. Entonces, el nodo incluir el consolidado de las cesantías e intereses, ¿sí? En el caso de que se elija esta primera opción, se debe tener en cuenta
que los valores de provisión se reportarán informativamente en los nodos correspondientes respectivamente al pago de las cesantías e intereses. Por ende, cuando lleguemos al mes de enero y febrero, en los cuales realizaremos el pago real de las prestaciones, ya no se visualizarán de manera informativa en estas mismas NIEs, pues ya que lo informamos en diciembre, ¿sí? Pero al trabajar en esta misma que no incluya el total de devengos y esta primera, ¿qué va a pasar? Que el programa no los va a reportar de manera informativa en enero y febrero, pero sí los va a sumar al total de devengos de acuerdo a la marcación que encontremos en los meses mencionados. Cuando trabajemos en incluir al total de devengos, sí, dado el caso que alguna empresa lo utilizara o en su envío de esta manera, quiere decir que lo estamos informando y también se está sumando al total de devengos. Por ende, cuando lleguemos a enero y febrero, las opciones a marcar es no incluir o no incluir a la suma de devengos. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice cuando reporté mis provisiones en el mes de diciembre. Entonces, quiere decir que con la combinación de no y este primer nodo tendremos que no informará en la parte superior porque ya lo hizo en diciembre, pero sí lo sumará al total de devengos. Si se trabaja con la segunda opción, se reportará el valor informativo en esos nodos en particular para diciembre. Y para los meses de enero y febrero se debe identificar, que es donde identifica el pago real de las cesantías y los intereses, se reportará en los nodos originales de pago de las mismas y sumará al total de devengos. ¿Qué quiere decir? Si yo incluyo los nodos NIE 146 y 148, estoy enviando mis provisiones en el mes de diciembre en otros conceptos no salariales, ¿de acuerdo? De manera informativa. Cuando llegue a enero y febrero, que él reconozca el pago real de mis cesantías e intereses, como yo lo tengo en no, allá le marco que sume, igual vamos a hacer un ejemplo más adelantico, le marco que sume y lo que va a hacer es reportarme informativamente en los nodos que corresponden a cesantías e intereses, que son en la línea 120, 121 y 122, y sumará al total de devengos, ¿sí? De acuerdo a la combinación de estos parámetros. Bueno, con relación a las vacaciones, ¿sí? Tendremos tres tipos de cálculos, como lo podemos ver en pantalla. Incluir la diferencia entre el consolidado del año actual menos el año anterior, incluir consolidado actual de vacaciones a la fecha e incluir valores por importación de archivo plano. Si decidimos tomar la primera opción, que es incluir la diferencia entre el consolidado del año actual y menos el año anterior, calculará las vacaciones que se hayan acumulado al 2024, posterior también calcula las que se hayan acumulado al 2025 y los dos saldos serán restados para que la diferencia se envíe como provisión del año actual. ¿Sí? Esto por primera opción. En la segunda opción, que es incluir consolidado actual de vacaciones a la fecha, él tomará el total acumulado de vacaciones a diciembre, en este caso, de la fecha actual. ¿Sí? Y la tercera opción, incluir valores por importación de archivo plano. Normalmente, esta opción es para las empresas nuevas o que no manejen de manera correcta el histórico de vacaciones. ¿Sí? Lo recomendado por nosotros es que se pueda trabajar desde estas dos primeras opciones. Ya la tercera es un caso en el que realmente por premura o demás, pues no alcancemos a organizar el histórico de vacaciones, fechas de causación de vacaciones, días pendientes, que es lo que tendremos que tener correctamente y de manera organizada para que el programa nos genere el cálculo de manera correcta, ¿sí? Al no tener, pues la demás información sería por valores de importación de archivo plano, que también pues lo explicaremos más adelante. Bueno, vamos a ver entonces la diferencia entre enviar provisiones mensuales o consolidado anual. ¿Listo? Entonces, dejaremos en este caso, en nuestros parámetros, incluir provisiones mensuales sí, para ver cómo se visualizan en nuestra nómina electrónica. Es aceptar, atrás, nómina electrónica. Elegimos la nómina con la que vamos a trabajar. Nuestro mes de diciembre. Calcula datos. En este caso, la recomendación
para la generación de nómina electrónica siempre es que por favor revisemos la información completa, detallada, que esté de manera correcta. Recuerden que aunque en liquidaciones tengamos actualizado la parametrización de conceptos y de tipos de contratos que se hayan creado o que se hayan modificado, es muy importante también tenerlos en cuenta en nómina electrónica. Entonces, antes de generar nuestra nómina electrónica, es muy importante que la codificación de tipos de contrato estén de manera correcta y completa. Si hemos creado alguno, acá tenemos que por favor generar la información y en relacionar conceptos de nómina electrónica igual. Entonces, en sueldo, en demás descripciones, si hemos creado algún tipo de concepto, por favor, debe de estar ligado en nómina electrónica para que cuando generemos la consulta me tome absolutamente todos los datos que ya hemos liquidado y actualizado. Bueno. Entonces, es recomendación muy importante, por favor, revisar conceptos de nómina, tipos de contrato. Volvamos entonces a la generación de nómina electrónica. Mensual, periodo a generar, calculamos datos. Encontramos acá la información de nuestros empleados. Vamos a observar que hacia la derecha encontramos el sueldo, demás conceptos y entre ello nuestra prima que fue paga en diciembre, cesantías e intereses que no hemos pagado aún y nuestras provisiones mensualizadas. Entonces, cuando aparecen en estas columnitas es porque trabajo con la provisión de manera mensualizada. ¿Listo? De esta manera lo podemos visualizar. Si por algún motivo tenemos vacaciones, inactividades en el mes, como lo pueden observar, no aparecen en estas columnas, pero sí las encontramos dando clic en esta opción. Listado de inactividades y listado de vacaciones aparecerán en la parte superior o inferior de acuerdo a si nuestro empleado tiene alguna de estas novedades, tanto de inactividad como de vacaciones. O también con clic derecho, detalle de vacaciones e inactividades. ¿Listo? De esta manera entonces se visualiza cuando trabajamos de manera mensualizada. Si en nuestra empresa hemos estado enviando de manera mensual eh, las provisiones, no hay necesidad, o el deber ser es que no tendrían que pasar a un consolidado. Ya mes a mes y en el mes de diciembre siguen enviando las provisiones como normalmente se hizo durante todo el año. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a trabajar con nuestras provisiones consolidadas anuales. Digámosle que sí, quiero que me genere todas las provisiones, no lo voy a incluir al total de devengos. En incluir retirados del año para seguridad social y para fiscales, quiere decir que como no elegí enviar mes a mes mis provisiones y ya diciembre puede que ya no tenga la misma cantidad de trabajadores porque en mitad de año retire algunos, pues acá al decirle que sí, me va a llevar las provisiones de esas personas que se retiraron durante el año, ¿sí? De seguridad social y para fiscales. Bueno. Bueno, dejémoslo de esta manera. Es muy importante a este punto, o la recomendación, es que cuando trabajamos el consolidado anual, por favor, no debe existir liquidaciones de cesantías e intereses creadas antes del envío de la nómina electrónica de diciembre. ¿Listo? Yo sé y he visto casos que lo utilizan como para verificar cuál es el valor de pronto que yo tengo que pagar por cesantías, que para revisar y demás, ¿sí? Pero entonces acá, en este módulo, la recomendación es que si no hemos enviado nómina electrónica y manejamos nuestra provisión consolidada, no tener creadas ningún tipo de liquidación, a menos que sean de manera parcial, ¿sí? Para ello, entonces, y verificar de pronto cómo lo puedo hacer entonces, cómo puedo verificar el valor que voy a pagar a mis empleados, tenemos una consulta, entonces por el módulo de consultas generales de cesantías. Elegimos la nómina o todas en su defecto y en mi caso lo haré el 30 de diciembre del 2025. Clic en liquida, bajamos esta opción de fondo y tendremos la información de nuestros empleados, los fondos que estén asignados, ¿sí? El nombre completo, fecha de inicio de causación, que esta la encontramos en el ingreso de personal. De más información, el sueldo, ¿sí?
y el valor base y cantidad de días de cesantías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debe tener en cuenta para que esta consulta o incluso la misma liquidación se genere de manera correcta? Todo lo que corresponde a fecha de causación de cesantías, ¿sí? Y el tema de los parámetros de liquidaciones y conceptos de nómina. Listo, entonces desde acá encontraremos una consulta para que no haya una necesidad de pronto de tener creada la liquidación directamente de cesantías. Encontrarán la base, los días, cesantías causados y más hacia la derecha vamos a encontrar los intereses, ¿sí? También su cantidad de días, intereses causados y el neto a pagar, tanto de intereses como de cesantías. ¿Listo? Entonces, con esta consulta nos podemos guiar mucho más y es bastante útil. Vamos entonces a nuestra nómina electrónica. Elegimos la nómina, nuevamente el mes de diciembre. Calculamos datos. Vamos un poco hacia la derecha. Y acá encontraremos 4 columnas que me hacen revisar o corresponden al tema de cesantías e intereses. ¿Sí? Tenemos las cesantías en mayúscula, que van a corresponder a las cesantías realmente pagas. Quiere decir que va a traer el valor si de pronto hubiera un anticipo de cesantías en diciembre o si hay una liquidación definitiva. Cuando él reconoce el pago real, liquidación de cesantías, en esta columna es donde la vamos a visualizar, igual que en intereses de cesantías en mayúscula. Para las provisiones consolidadas, él les va a reportar o se van a visualizar en nuestra consulta en cesantías calculadas, ¿sí? Entonces, estos son las provisiones que yo voy a generar consolidadas en el mes de diciembre para mis empleados. De igual manera, en intereses calculados. ¿Listo? Porque es recomendable que no exista una liquidación de cesantías creada. Porque al él identificar esa liquidación, identifica que es un pago, por ende no hay necesidad de crear una provisión porque yo ya lo estoy pagando. Entonces, al tener creada esa liquidación, entraría a reportarse como un pago y no como unas provisiones, lo cual es incorrecto porque no es real en el caso pues de que no hayamos hecho el pago aún, ¿sí? Eso se genera realmente el pago ya en enero y febrero como correspondería. Bueno. Acá podemos generar un envío de nómina electrónica, ¿sí? Para ver el XML. Dado el caso de que por algún motivo el valor no sea el correcto y demás, tenemos que tener presente inicialmente que en herramientas, parámetros utilitarios, parámetros particulares, liquidaciones, vamos a encontrar parámetros de prestaciones, ¿verdad? Desde estos parámetros de prestaciones encontramos toda la parametrización que tenemos que tener en cuenta para nuestras prestaciones. Entonces, tal cual como lo tengamos registrado desde este punto de parámetros, él va a tener en cuenta nuestro tema de liquidación, ¿sí? Y de provisiones. Entonces, es tener en cuenta, por favor, estos parámetros, también los conceptos de nómina, si tenemos de pronto un promedio adicional, que por ejemplo los conceptos que necesitemos para la base en prestaciones estén haciendo base, estén marcados de manera correcta, ¿sí? Em, Al igual que en el ingreso de personal, que lo encontramos en nómina, talento humano, ingreso de personal, tomemos nuestro empleado de prueba. Información de pago, las fechas estén de manera correcta, en este caso para cesantías e intereses. Mi colaborador ingresó antes del 1 de enero, ¿sí? Del 2025. Por ende, su fecha de causación será 1 de enero del 2025. ¿Listo? Entonces, tener esos 3 puntos de parametrización de manera correcta. Volvamos a nuestra nómina electrónica.
Generación de documento soporte, elijo mi nómina mensual, diciembre, calculo datos. Y bueno, ¿por qué es importante tener clara esta información de el tema de nuestro consolidado y en qué nodo se envía? Porque para el mes de enero y febrero tendremos una pestaña adicional, que la podemos visualizar aquí, ¿sí? Sumar cesantías e intereses reportados al total de devengos y no sumar cesantías e intereses reportados al total de devengos. ¿Listo? En la cual debemos determinar si se va a sumar o no los valores de cesantías. Primero que se debe tener en cuenta es que el no en el que enviamos las provisiones de cesantías e intereses si sumaba o no en el mes de diciembre. No, no te escuchamos, Lady. Tomamos como prueba a nuestro empleado Alexander, ¿sí? Vamos a verificar nuestros valores. Tenemos acá valores, ¿sí? Nuestros valores de cesantías calculados e intereses calculados. Nos vamos a tener en cuenta para revisar nuestro XML de manera posterior. Entonces, marcamos a Alexander, le vamos a dar clic en diciembre, ¿sí? Para que calcule nuevamente nuestros datos. Desmarcamos todos, solo quiero hacer la prueba con Alexander. Registrar NE. En este caso nos va a salir un error de usuario y contraseña, ya que solamente necesitamos que nos genere el XML. Por ende, vamos a ir a consultas, soportes electrónicos, documentos pendientes a enviar. Filtramos el mes de diciembre, consulta. Tenemos nuestro colaborador Alexander. Clic derecho, descarga XML enviado. Vamos a dejarlo en descargas, guardamos y ya les mostraría cómo se visualiza este XML. Se te bloqueó el micrófono nuevamente. Listo, en pantalla tenemos nuestro XML. Inicialmente nos informará todos los datos de nuestro empleado, ¿sí? De el empleador, de nuestro proveedor tecnológico, ¿sí? Y iniciamos con fecha de pago de Vengos. En este caso, informará los días trabajados, el sueldo trabajado. Por eso es muy importante que la mayoría de los datos, tanto de hoja de vida como de ingreso de personal, eh, estén diligenciados de manera correcta, ¿sí? Para que nos pueda colaborar o nos pueda verificar y no tengamos ningún inconveniente en todos los datos que tenemos para enviar el XML, ¿ok? Entonces, acá en Devengados, en otros conceptos, podemos visualizar nuestro consolidado. Consolidado de vacaciones, de salud, de pensión, ¿sí? De nuestros eh, parafiscales y demás. Vamos a revisar entonces cómo elegimos que se vieran nuestras cesantías e intereses, ¿sí? Entonces, vamos a observar nuestro parámetro.
Entonces le estamos indicando que reporten los nodos respectivamente de cesantías e intereses. Ahora vamos a ver si yo le marco en otros conceptos salariales donde se visualiza. Entonces vamos a nómina electrónica nuevamente, diciembre, mensual, calcula datos. Vamos a trabajar con el mismo empleado, registra NE, y él me va a mostrar esta ventanita, empleado ya registrado. ¿Por qué? Porque efectivamente le está identificando que este registro o este empleado ya fue emitido, pero en este caso quedan pendientes. Es muy importante verificar cuando nos aparece esta notificación si es real, si realmente ya lo enviamos, si realmente quedó en pendientes o qué sucedió con nuestro empleado, ¿sí? De acuerdo a identificar qué pasó con ese primer registro, decidimos sobre qué hacer en esta ventanita. En mi caso, yo quiero que reenvíe este empleado con un nuevo consecutivo. ¿Por qué? Porque necesitamos generar el XML. ¿Listo? Entonces, continuar, cerrar y vamos nuevamente a los documentos pendientes. Filtramos el mes, en este caso sería diciembre. Y vamos a revisar nuestro consecutivo mayor, que sería este. Entonces, clic derecho, descarga XML enviado, guardar y ya abrimos este nuevo XML. Tenemos acá entonces el XML que acabamos de generar, en donde podemos observar que nos está reportando las cesantías y los intereses de manera correcta en el nodo de otros conceptos, ¿sí? Tal cual como lo marcamos para que se visualizara en nuestros parámetros. ¿Qué sucede entonces cuando yo en el mes de que llegué a enero y febrero, yo trabajé de esta manera, ¿sí? Le dije, no sume al total de devengos, solo infórmeme en provisiones, cesantías e intereses en la parte superior, en los nodos de otros conceptos. Entonces, él en diciembre lo informa, no lo suma, pero en el mes de enero, por ejemplo, cuando yo vaya a generar mi nómina electrónica, él me va a preguntar, ¿sumo o no sumo? Entonces, en nuestro caso, como no sumó en diciembre, le vamos a decir que sí sume en enero para que él tome realmente lo pagado en el mes. Entonces dice, con esta opción el sistema sumará el valor realmente pagado al empleado de cesantías e intereses de cesantías al total de devengos. Los nodos de cesantías e intereses se pagarán si se tiene parametrizado incluir estos nodos, estos valores en diciembre en los nodos 146 y 148. De lo contrario, no se reportarán los nodos. Entonces, si trabajamos con los nodos de otros conceptos, él los va a reportar en los propios nodos de cesantías en el mes de enero e intereses, ¿sí? Y sumará el total de devengos. Entonces, ¿cómo visualizaremos este XML en enero? Pues acá va a reportarlo con su propio nombre y nodo de cesantías e intereses y sí lo va a sumar al devengo del empleado. ¿Listo? Con la combinación de esta parametrización. Recordemos que la opción de no sumar únicamente se trabajará si en nuestros parámetros para provisiones marcamos que sí incluyera el total, el valor al total de devengos, ¿sí? Entonces, si acá está en sí, en enero y febrero, lo trabajaremos en no sumar. Si está en no, ya se habilitarían estas otras dos opciones y que sume en enero y febrero. ¿Listo? Bueno, en tipo de cálculo de vacaciones para concluir esta parametrización, tenemos incluir la diferencia entre el consolidado del año actual menos el año anterior, ¿sí? En este tema de la parte de las vacaciones, tendremos que tener en cuenta que incluirá la diferencia entre el consolidado del año anterior
y el año actual, como lo mencionamos hace un rato, toma el año anterior, el año actual, y su diferencia será nuestra provisión. ¿Listo? Podemos hacer un ejemplo, digamos que marquémoslo esta primera opción, vamos atrás y generamos nuevamente la nómina electrónica de diciembre, calcula datos. Vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Para nuestras vacaciones, acá en la pestaña de consolidado de vacaciones encontraremos nuestras provisiones consolidadas, ¿sí? ¿Por qué tenemos dos registros? Porque uno es el periodo 2024, otro es el periodo 2025, como lo decidimos en nuestra parametrización, ¿sí? Por ejemplo, nuestro empleado Álvaro es un empleado que tiene una fecha de causación al inicio del 1 de enero del 2025, por ende solo tiene 15 días ganados o 15 días que tiene pendientes a disfrutar. Por ende tiene valor calculado, saldo a la fecha y su diferencia. Porque en el 2024 no hay registros, es un empleado nuevo relativamente. ¿Sí? Con Angie, el proceso es más completo porque efectivamente ella en el 2024 sí estuvo y tenía hasta el 2024 49.58 días. ¿Sí? De acuerdo a esto también a su fecha de causación, a su histórico de vacaciones y a sus días pendientes en previos para liquidar. ¿Listo? Acá tenemos valores calculados, ¿sí? Y vamos a identificar la diferencia. Entonces dice que para el año 2024 finalizó con este valor, para el año 2025 tenemos este, tenemos valores pendientes, el saldo a la fecha de cada año y la diferencia de estos dos va a ser nuestra provisión. ¿Listo? ¿Cómo podemos confirmar que estos valores son correctos, que está bien mi histórico de vacaciones? ¿Sí? Lo primero es que hayamos sido juiciosos en el tema de liquidar vacaciones. ¿Por qué? Porque si de pronto ella en el 2024 tuvo 3 liquidaciones de vacaciones, pero yo solamente le liquidé 2, la otra la ajusté manual o como se pudo realizar en su momento, él va a empezar a tener una diferencia en el histórico, ¿sí? Quiere decir que ya en provisiones, que en el tema de la liquidación, incluso cuando haya una liquidación definitiva, pues probablemente no vaya a generarme los días pendientes a pagar de manera correcta. ¿Listo? Bueno, entonces, para esto tenemos una consulta también muy importante y de mucha ayuda. Vamos a ir a la parte inicial, ¿sí? Vamos a consultas generales de vacaciones. Elegimos nuestra nómina y vamos a decirle que quiere una consulta el 30 de diciembre del 2024. Liquida. Tenemos a nuestra empleada Angie, que es la que tiene mayor información. Y vamos a ver hasta la fecha que tiene un neto a pagar de 4.962.730. ¿Sí? Asimismo, lo generamos al 2025. Liquida. Nuevamente nuestra empleada. Verificamos la consulta y miramos el aumento de los días y el neto a pagar, que son exactamente los mismos valores que tenemos en el consolidado de nómina electrónica. ¿Cómo revisar esta consulta de vacaciones o cómo entenderla? Entonces, inicialmente, dejemos el filtro solo para ella. Vamos a tener en cuenta la fecha de causación, ¿sí? De esta fecha de causación, que es la que encontramos en el ingreso de personal, parte el cálculo de las vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que de esta fecha hacia atrás corresponden los días pendientes que están en previos para liquidar, o sea, de periodos anteriores. De esta fecha de causación hacia adelante, el programa automáticamente calcula los días de vacaciones, ¿sí? En este caso serían los periodos, los días, para una suma de 54.58. Pero a estos calculados automáticos de esa fecha hacia adelante, tenemos que sumarle los pendientes de periodos anteriores
para una suma de 59.58 días neto, ¿sí? De esta manera, entendemos o sabemos cómo interpretar esta consulta para el neto a pagar, ¿sí? Entonces, vamos a otra ventanita y generemos nuevamente la nómina electrónica. Nómina mensual, diciembre, calcula datos, consolidado de vacaciones, y filtremos solo a Angie. Encontramos los mismos valores del saldo y la diferencia. ¿Listo? Ahora, digamos que no quiero trabajar esta primera opción, quiero trabajar sobre el consolidado actual de vacaciones a la fecha, aceptar, atrás, generamos nuevamente la nómina electrónica, vamos a nuestro consolidado de vacaciones, tomemos a Angie, como pueden observar solo ya aparecerá el periodo 2025 y su valor. Este valor que encontramos aquí es el valor de nuestras provisiones consolidadas, que si vamos a observar 5.980.000 es el mismo valor que tenemos en nuestra consulta de proyección de vacaciones. ¿Listo? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué está de manera correcta, digamos en nuestro caso? Porque nuestro histórico se trabajó de manera correcta, porque nuestra fecha de causación es la correcta y nuestros días pendientes también son de manera correcta. Entonces, ¿dónde se encuentran o dónde encontramos esos tres puntos tan importantes para nuestras vacaciones? Entonces, primero, que en las liquidaciones de vacaciones, en el módulo de liquidaciones, vacaciones individuales, encontremos acá, entonces digamos que Angie tenga sus liquidaciones completas y de manera correcta a la fecha. Posterior a ello, en herramientas, parámetros utilitarios, utilidades, cambiar datos de liquidación de vacaciones, elegimos la nómina, vamos a encontrar el llamado histórico de vacaciones. ¿Sí? Filtremos a nuestra empleada Angie y acá debemos encontrar que esta información debe ser de manera cronológica. ¿A qué me refiero con cronológica? Pues que si acá yo inicié con un periodo de causación 2021-2022, tengo 15 días, en este caso la empleada se tomó 5 días, pues me quedan 10 días pendientes. Posterior, sigo en el mismo periodo de causación porque aún tengo 10 días pendientes, se toma 5 días y me quedan 5 días. ¿Sí? Así sucesivamente con el histórico de cada empleado. ¿Qué debemos tener en cuenta en fechas de causación en el ingreso y en días pendientes en previos para liquidar? Los dos últimos datos del último registro de este histórico. En mi caso, esta fecha es la que debe estar asignada en ingreso de personal y esta es la cantidad de días que deben de estar en previos para liquidar. ¿Sí? Entonces, después de que el histórico esté de manera correcta, nos da él mismo los datos para que nosotros sepamos qué debe estar en ingreso y qué debe estar en previos para liquidar. ¿Sí? Entonces, vamos atrás y lo vamos a confirmar. Nómina, ingreso de personal. Busquemos nuestra empleada Angie, clic derecho, modificar. Información de pago. Buscamos la fecha de causación de vacaciones. Mira, tenemos la misma fecha, ¿sí? O sea que es correcto. Y en la opción de previos para liquidar, definir días pendientes de vacaciones. Angie Lorena, tenemos 5 días pendientes. ¿De acuerdo? Esta es la manera correcta o es lo que espera el programa para que te calcule de manera correcta tanto la consulta como el pago de la prestación en una liquidación de vacaciones o incluso en una liquidación definitiva. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces a la nómina electrónica, a nuestro consolidado. Acá tenemos más ejemplos, digamos que ellos son empleados relativamente nuevos, por ende solo tiene un periodo y es lo que se va a reportar como provisión. ¿Sí? Y digamos que es como lo que se debe tener en cuenta respecto a vacaciones.
Por último, tenemos la marca o la opción de incluir valores por importación de archivo plano. Este, como lo dije al inicio del aula, no es recomendable utilizarlo, ya que todas las empresas que llevan con nosotros pues tiempito deberían de estar manejando el histórico y demás de manera correcta, ¿sí? Esta opción es para empresas sobre todo nuevas, ¿sí? Que inician apenas su implementación con nosotros, o pues dado el caso de empresas que de pronto por premura, el tiempo, pues no nos dio para organizar de pronto el tema del histórico, ¿sí? Entonces, con esta opción él nos permitirá desde herramientas, parámetros utilitarios, herramientas, importar datos, opción consolidada vacaciones NE, las recomendaciones que se genere por código de ingreso, ya que si tenemos de pronto retiros, ingresos, o sea, varios códigos que pertenezcan al mismo empleado, pues no va a ser funcional que lo utilicemos por identificación. No, la idea es que se genere por código de ingreso. La verdad es que es la recomendación para toda la importación o tipos de importaciones que trabajemos, novedades, inactividades y demás, que se genere por código de ingreso. ¿Listo? En datos a transferir vamos a encontrar las columnas que necesitamos en nuestro Excel, ¿sí? Para generar el archivo, para importar. Entonces, en identificación, el código de ingreso del empleado y en valor, el valor que voy a reportar de provisiones consolidadas de vacaciones para esta persona, ¿sí? Tenemos el archivo listo en Excel, se guarda como libro de Excel 97-2003 para que podamos importarlo. Acá, importar archivo de Excel siguiente, los tres puntitos, se elige el archivo, lo importamos, ¿sí? Mapeamos como se genera normalmente y él ya genera la importación de manera correcta. Le voy a decir cancelar aquí. Acá te debe mostrar la información que se va a subir y posterior a ello volvemos a documentos electrónicos, nómina electrónica, generamos nuestro mes de diciembre, elijamos la nómina, calcula datos. Y la información importada la vamos a encontrar aquí en consolidado de vacaciones. En mi caso, pues no hay aún porque pues no hice el proceso completo, pero esos valores que se importan los van a encontrar aquí y sin ningún procedimiento adicional. Solo van a encontrar los valores que acaban de importar. ¿Listo? Dado el caso de que por algún motivo se subió, se cargó un valor errado, pues se debe volver a cargar el archivo con el valor de manera correcta para que se pueda ajustar. ¿Listo? Bueno, eso por la parte del consolidado de vacaciones. Entonces, marquémoslo aquí, dejémoslo de esta manera. Vamos a revisar ahora nuestro consolidado de seguridad social y para fiscales. En las autoliquidaciones deben de estar de manera correcta liquidadas y actualizados, ¿sí? Esta también es una recomendación muy importante. Quiere decir que nómina liquidaciones, autoliquidación unificada, consulta. Todas mis autoliquidaciones de los meses correspondientes deben de estar pagas sí, quiere decir que actualizadas a la fecha, para que el programa pueda hacer su procedimiento de manera correcta, hablando de un consolidado anual, ¿sí? Entonces, por ende, todos los meses del año tienen que estar actualizados en la autoliquidación. ¿Listo? Bueno, vamos a generar nuestra consulta de nómina electrónica. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tomar nuestro empleado Alcides, ¿sí? Es un empleado que supera los topes, por ende, pues se genera el cálculo de provisión de salud, SENA y CBF, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra provisión está de manera correcta? Por ejemplo, para Alcides, ¿sí? Entonces, vamos a generar una consulta de autoliquidación del resumen. Tengamos en cuenta estos valores que tenemos aquí. Vamos al menú inicial, consultas, en este caso de liquidaciones,
autoliquidación unificada, resumen. ¿Desde qué fecha yo quiero generar la consulta? En mi caso, pues es el consolidado anual. Entonces, 1 de enero del 2025 al 30 de diciembre del 2025. Nos va a mostrar todos los meses que están actualizados y los vamos a marcar todos. Vamos a darle clic en la parte inferior derecha, generar consulta, y me va a traer absolutamente todos los meses, los valores y demás generados para todos los empleados. Solo quiero trabajar con nuestro empleado Alcides, lo filtramos hacia la derecha y vamos a parar aquí en la opción de salud. Entonces, ¿cuál sería el cálculo para él? Recordemos que nuestras provisiones pues son los valores a los que se hace cargo la empresa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estos 156.800 pues son los aportes completos, bueno, los 19.600 son los aportes completos del empleado, ¿sí? ¿Qué sucede acá entonces? Lo que debemos hacer es tomar el IBC completo, ¿sí? 156.800 por el 4%, nos va a dar este valor. En otra calculadora vamos a tomar los 19.600 menos los 6.272, que son los aportes de mi empleado, para un valor de 13.328.000 para la salud, ¿sí? Entonces vamos a confirmar. Volvemos acá. 13.328.000 para la salud. ¿Listo? Con pensión es el mismo cálculo, ¿sí? Entonces, pensión, volvemos a la consulta, más hacia la derecha vamos a encontrar el fondo de pensión y todos sus demás datos. ¿Qué hacemos acá entonces? En este caso vamos a tomar los valores del 156 por el 4%, que ya sabemos que son los 6 millones, ¿sí? Y en este caso se lo vamos a restar a los 25. Entonces, acá tomamos los 25.088 menos los 6.272.000 del 4% del empleado para un total de 18.816.000. ¿Sí? Entonces vamos a confirmar acá 18.816.000 de manera correcta. En ARL, caja, SENA y CBF, pues realmente son los mismos valores que se generan en la consulta, ¿sí? Que es el valor completo. Entonces, tenemos ARL, 818.800 de cotización, la caja de compensación, ¿sí? 6.272, SENA a ICBF. ¿Listo? Estos son los valores completos de acuerdo a la consulta. Asimismo, se visualizan acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto por consolidado de seguridad social y para fiscales. Listo, hasta aquí quisiera saber si tenemos dudas, inquietudes respecto a lo que hemos visualizado el consolidado de nuestras provisiones. Hola, Lady. Bueno, por ahora ya han dado respuesta a algunas preguntas. Bueno, tengo aquí una que es del señor David Arturo y nos pregunta, buenos días, en mi caso tengo los parámetros generales de provisión mensual que me incluye al total de devengos. ¿Cómo se debe reflejado el cruce de lo provisionado y lo ya cancelado? Lady, ¿me escuchas?
Bueno, iniciemos. Tenemos una pregunta. Dice, buen día. En el caso, el sistema me está duplicando el valor de cesantías e intereses calculados, ¿sí? Probablemente sea parametrización em, y revisar el tema de la fecha de causación. ¿Listo? Revisa la configuración de sonido, por favor, Lady. Ya le vamos a dar paso a Lady. Permítame unos segundos y ya volvemos Bueno, con el aula. continuamos con las preguntas. Tenemos un empleado que se le cancela en efectivo al ir a calcular datos en banco, tipo de cuenta y número de cuenta está en blanco. Esos espacios deben de ir así. Gracias. Bueno, pues acá en nuestro ingreso de personal, información de pago debe marcarse efectivamente acá, forma de pago efectivo para que él no te valide estos datos que pues son relativos porque no estamos utilizando el tipo de consignación. Y asimismo se reportará en el XML. Tenemos la pregunta de la señora Jennifer Joana. Lo que se ajuste en nómina electrónica afectará los cálculos de provisión y presentación de informes del módulo de consultas, específicamente el tema de las provisiones. Bueno, digamos que la parametrización se genera al contrario. Si me hablas de ajuste en nómina electrónica es porque probablemente se ajustó inicialmente el acumulado, parametrización y demás. Entonces, al generar este tipo de ajustes, efectivamente también habrán cambios o ajustes tanto en provisiones como en el tema de las consultas. Tenemos otra pregunta, dice entonces, si todo el año he realizado provisiones mensuales, esta última también la debo hacer igual, efectivamente. Entonces, iniciamos en enero, ¿sí? Con nuestras provisiones mensuales. Si desde enero estoy enviando mis provisiones mensuales, en diciembre el proceso es exactamente el mismo. Finalizamos con el tema de nuestras provisiones mensuales. Dado el caso de que por algún motivo requieran cambiar de provisiones, pues esperar hasta el mes de diciembre, enviar provisiones mensualizadas, todo lo que finalice con tema de diciembre y a partir de enero entonces yo ya le voy a decir no, no quiero enviar provisiones mensuales, enviaré consolidado en diciembre. Sí, pero esto sería después de haber ya hecho el envío de mis provisiones mensuales normalitas en el mes de diciembre. ¿Listo?
Buenos días, esta capacitación queda grabada. Efectivamente, sí señora, esta capacitación queda grabada y la suben a nuestra página de Elisa en YouTube. Bueno, nos indican finalmente entonces cuál es la forma correcta de transmitir cesantías e intereses por consolidados. Realmente debemos recordar que la parametrización y demás, pues la decide el usuario como recomendación personalmente. Si van a manejar el consolidado, ¿sí? Sería que inicialmente no se incluya el total de devengos, ¿sí? Porque como lo mencionaba hace un momento, las provisiones yo no las estoy pagando, digamos, cesantías e intereses, yo no las estoy pagando en diciembre. Entonces, no lo voy a sumar al total de devengos. Cuando lleguen los meses que corresponden de su pago, ahí yo marco sumar. ¿Listo? Bueno, dice, ¿qué pasa si estaba marcando durante todo el año incluir provisiones mensuales, pero en la última opción se había marcado incluir el total de devengos? Sé que efectivamente mes a mes, ¿sí? Se enviaron las provisiones, pero incluyendo el total de devengos del empleado, como si fuera un pago adicional. Bueno, dice, buen día, si tengo marcado en provisiones mensuales y incluir consolidado mensual, no. Incluir consolidado mensual, no. Bueno, de enero cuando vaya a enviar nómina, tengo que darle en el chulo que dice que sume las cesantías e intereses. Depende netamente de la marca, incluir al total de devengos. Si están incluir al total de devengos, sí, pues en enero y febrero se marca que no sume. Y si están incluir al total de devengos, no, que sí sume. ¿Listo? Bueno, por ahora, vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, ya continuamos con más preguntas. Vamos a pasar al tema de nuestra actualización de tópicos anuales. ¿Listo? Recuerden que este proceso se debe realizar siempre y únicamente desde el equipo servidor. Recordemos que nuestra base global es una sola base de datos y que nuestros demás equipos cliente se conectan a nuestra base de datos del equipo servidor. ¿Listo? Es importante mencionar que previo a la actualización de los tópicos anuales, siempre recordemos que todos los procesos del año 2025 se hayan culminado. Es decir, que en este momento todo lo que tiene que ver con liquidaciones de vacaciones definitivas, liquidación periódica y autoliquidaciones deben de estar liquidadas y actualizadas. ¿Listo? Bueno, entonces, inicialmente tenemos tipos diferentes de actualizar tópicos. La principal es la automática
¿sí? Y esa, ¿cómo la vamos a generar? Desde las herramientas en la parte superior derecha. Damos clic en el calendario con el número 31 y le damos clic donde dice actualizar. Como pueden observar, él corre el proceso automáticamente hasta que nos indique revisado y actualizado tópicos anuales año 2026. Actualización de tópicos anuales terminada. ¿Listo? Le damos clic en finalizar y cómo confirmamos que quedó de manera correcta por herramientas, parámetros utilitarios, parámetros globales, tópicos anuales. Entonces vamos a encontrar la línea del año 2026 con toda su información. ¿Listo? Bueno, en algunos casos, cuando de pronto no hay una conexión de manera correcta a nuestra plataforma, ¿sí? Nos genera este tipo de error. ¿Sí? Cuando se presenta este tipo de error de manera automática, lo que podemos hacer es descargar nuestro archivo de tópicos que vamos a encontrar en la página principal de Lisa. ¿Sí? Entonces vamos acá, vamos a elisa.com. Vamos a ir directamente a actualizaciones, nómina Paybir 3.0. Y acá vamos a encontrar tanto el instalador de la versión como descargar tópicos ELISA 2026. Le damos clic para descargar. Encontramos acá en descargas, vamos a abrir el archivo y vamos a copiar el archivo y lo vamos a dejar, prueba sistemas, recurso humano 4. ¿Sí? Entonces lo vamos a pegar acá, volvemos al programa. Estando en esta opción, regresemos, marcamos nuevamente calendario. No vamos a darle clic en actualizar, sino que en la parte del centro, en donde está en blanco, clic derecho, seleccionar archivo tópicos, ¿sí? Vamos a buscar en donde quedó nuestro archivo, ya sea pues en descargas o en donde lo guardemos inicialmente, recurso humano 4. Elegimos el archivo que se descargó, le damos clic en abrir y ahora sí, marcamos clic en actualizar. Y él correrá el proceso de la misma manera, pero con el archivo de tópicos. ¿Listo? De esta manera, pues ya le damos clic en finalizar y quedarían actualizados nuestros tópicos. Por favor, muy importante, actualización de tópicos después de haber culminado con todo lo correspondiente al mes de diciembre del año 2025. ¿Listo? Bueno, la actualización de tópicos va de la mano con el ajuste del salario, pero son procesos diferentes. No quiere decir que al actualizar tópicos, entonces el salario de mi empleado en el ingreso de personal también cambia automáticamente. No, es un proceso aparte. ¿Listo? Entonces, para este proceso del aumento o cambio de salario, vamos por nómina, previos para liquidar, aumento de sueldo. Acá vamos a encontrar todos nuestros colaboradores. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un aumento de sueldo del salario mínimo. Entonces, vamos a tomar las personitas que quedaron por debajo del salario mínimo en este caso, que sería mi código de ingreso 2119 y mi código de ingreso 2126. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con la fecha asignada, porque la fecha que el programa deja por defecto es la fecha del día en el que ingreses a hacer el proceso. Por ejemplo, 8 de enero del 2026. ¿Qué quiere decir? Que no, que mi cambio va a ser a partir del 1 de enero del 2026, ¿verdad? Procedemos a marcar las personas necesarias para hacer el proceso. Para aumentar el salario mínimo, lo que vamos a hacer es darle clic en salario mínimo. Y vamos a encontrar dos opciones. Únicamente los empleados con sueldo mínimo anterior o todos los empleados que tengan sueldo mínimo o sueldo menor al mínimo actual.
En mi caso, no tengo empleados que tengan el salario mínimo anterior, 1.423.500, no los tengo, ¿sí? Dado el caso que necesitáramos únicamente actualizar los empleados con el salario que tengan 1.423.500, pues vamos a utilizar esta opción. Únicamente los empleados con sueldo mínimo anterior, dado que si marcamos todos los empleados que tengan sueldo menor al mínimo actual y de pronto manejen un empleado que gane la mitad del salario, pues esto porque se ha generado desde su contrato y demás, todas las personas que encuentre del mínimo hacia abajo, él los va a subir al mínimo actual. ¿Sí? Entonces, si solamente necesitamos con mínimo actual, esta opción, la primera. En mi caso, no tengo el 1.423.500, tengo un poco más, pero aún así están por debajo del mínimo actual. Entonces, utilizaré la segunda opción. Le damos clic en aceptar. Me dice, ¿confirma que el aumento se va a realizar a esta fecha? Sí, aceptar. Y verificamos que él queda de esta manera. Fecha de cambio, 1 de enero del 2026, sueldo anterior y su sueldo actual. ¿Listo? También tenemos la opción de cambiarlo por porcentaje, nuevo sueldo o simplemente el valor aumentar. Entonces, por ejemplo, si yo tomo a Angie Lorena, la seleccionamos, le digo que me aumente el 5%, confirmo mi fecha y le digo, en este caso, aumentar o cambiar, sí, aceptar, él me va a aumentar únicamente el 5% del sueldo anterior, ¿sí? Entonces quedarían 3.150.000. ¿A qué fecha? Al 1 de enero del 2026 que le asignamos. También tenemos la opción del nuevo sueldo. Entonces, con Álvaro, por ejemplo, vamos acá al 5, nuevo sueldo. Entonces ya no son 3.200, sino 3.500. Lo marcamos, confirmamos que la fecha esté de manera correcta. Nuevamente en la parte inferior derecha, clic en salario o, perdón, aumentar o cambiar. Le confirmamos que la fecha es correcta. Sí, aceptar. Inmediatamente va a cambiar de 3.200.000 a 3.500.000. Ahora vamos a pasar a valor aumentar. En valor aumentar solamente tendremos que ingresar pues el valor o el adicional que nos falta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para aquí no le hemos hecho cambio a Aldo. ¿Sí? Entonces, con Aldo, valor aumentar. Tiene actualmente 5.200.000 y me indican, por favor, a Aldo, eh, auméntele 300.000 pesos. Entonces, pues el valor aumentar, 300, la fecha, aumentar o cambiar. Confirma que el aumento se va a realizar. Sí, aceptar. Y él hace el cambio automáticamente. ¿Listo? Estas son las opciones que tenemos para el aumento y cambio de salario, que también se recomienda después de haber actualizado tópicos y que claramente ya todo lo que tiene que ver con el 2025 esté finalizado. ¿Listo? Bueno, con esto concluiríamos el aula. Vamos a ver qué preguntas tenemos. ¿Ya me escuchas? Para actualizar los que estamos por la nube, bueno, en este caso, el procedimiento es el mismo, ¿sí?
favor, permítanos un momento, ya continuamos con la sesión. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, buen día, en la empresa tenemos parametrizado el envío de las provisiones mensuales. Sin embargo, Revisoría Fiscal me solicita que liquide las cesantías y los intereses a las cesantías en diciembre para cierre de año y que solo el pago me quede en enero y febrero. ¿Eso se podría o cómo es la forma correcta de hacerlo por la parte de nómina electrónica? Bueno, nuestra nómina se maneja de forma muy cronológica, ¿sí? Y por tema de revisión, supongo que lo que necesitan es verificar valores y demás de cuánto sería lo que se va a pagar por 66 intereses. Se podría manejar por el tema de la consulta que mostré al inicio del aula, ¿sí? Ya que no es recomendado que genere las liquidaciones de cesantías e intereses desde diciembre por el tema de provisiones, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se pueda de pronto generar por medio de consulta el tema de la información que necesiten y cuando ya en enero y febrero, que hayamos finalizado con todo lo que corresponde a diciembre, generemos de manera normal nuestras cesantías e intereses. Y hay otra pregunta de la señora Angie. ¿Y si es Elisa Cloud, no hay equipo servidor, se hace desde cualquier equipo? Sí, no hay problema. Y el proceso es exactamente igual. Herramientas, calendario, actualizar, corre el proceso y listo. Bueno, dice, el programa me está calculando un peso de más en el auxilio de transporte. ¿Cómo hago para que no lo ponga aproximado? Bueno, realmente el valor de auxilio de transporte se ajusta directamente con los tópicos anuales, ¿sí? Si ya de pronto se desea cambiar o modificar por algún tipo de acuerdo, pues directamente de la empresa, pues es desde herramientas, parámetros utilitarios, parámetros globales, tópicos anuales, clic derecho en modificar y desde acá se pueden hacer los ajustes correspondientes. Bueno, nos solicitan que por favor volver a repasar por donde reviso los días pendientes por concepto de ocasiones de cada trabajador. Ok. En este caso, los observamos desde nómina, previos para liquidar, definir días pendientes de vacaciones. Acá encontramos los días pendientes. Ojo, recordemos que estos días pendientes corresponden a periodos anteriores, ¿sí? Si ya queremos ver los periodos o los días pendientes completos de periodos anteriores y el periodo actual, es directamente desde la consulta generales de vacaciones. Elegimos la nómina. Yo quiero ver hasta el 30 de diciembre del 2025. Liquida. Cuántos son mis días pendientes a la fecha, valor y demás. Entonces acá los encontramos. 5 días pendientes que son los de previos para liquidar y 3 periodos y 9 días los causados automáticos por el programa hasta el 30 de diciembre del 2025 para nuestro ejemplo.
Bueno. Tenemos en el caso en que se haya actualizado por error los tópicos sin haber cerrado todo lo de 2025, ¿qué pasa? Bueno, en este caso podríamos encontrar un conflicto en la autoliquidación, ¿sí? Por si no la han actualizado. Y en este caso, pues ya recomendaría que solicitaran asesoría a través de soporte, ¿listo? Para ya revisar el caso puntual. Bueno, tenemos la pregunta, ¿cómo realizó el cambio de un día que tomó como vacaciones y ese día lo dio la empresa como día de la familia? Realmente ya es bastante puntual el caso. Yo te recomendaría que lo revisemos por soporte, ya que pues pueden haber varias opciones para eh, hacer el proceso o corregir este proceso. Nos dice la señora Erika, buenos días. El sistema me liquida días que no corresponden, es decir, por 2 años me aparece que están pendientes 278 días. ¿Cómo puedo corregir este error? Tenemos que revisar los 3 puntos que había mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, primero, que nuestras liquidaciones de vacaciones estén de manera completas y correctas. Segundo, que en utilidades, cambiar datos de liquidación de vacaciones, nuestro histórico sea correcto y de manera cronológica. Probablemente en fechas de causación y días pendientes no tengamos la información correcta, por ende, te está generando la diferencia en los días. ¿Listo? Entonces, revisar por favor histórico de vacaciones. Acá ingreso de personal, fecha de causación de vacaciones y en previos para liquidar los días pendientes que estén asignados. Bueno, dice, buen día, por favor, me confirmas cómo consulto y descargo las nóminas en Excel de los meses anteriores. Tenemos una consulta también muy práctica. Vamos por consultas, acumulado por concepto y periodo. Eliges la nómina o todas en su defecto. Entonces yo quiero del 1 de enero del 2025 al 30 de diciembre del 2025. En acumulado general vamos a encontrar todos los empleados, ¿sí? Códigos de liquidaciones, códigos de ingreso, fechas de pago, ¿sí? El concepto por el que se realizó el pago, la clase del concepto, si está activo o no el empleado, ¿sí? Descripciones, bases, cantidad y valor pagos. ¿Listo? Esto se puede trabajar por filtros. Por ejemplo, yo solo quiero la información de mi empleado al CIES, pues solo filtro al CIES. ¿Sí? Si yo solo quiero la información de un resumen por concepto, pues acá tenemos el resumen por concepto. ¿Sí? ¿Cuánto pagué yo por cada concepto? O resumen por cargo, resumen por grupo, resumen por empleado. ¿Listo? Los más utilizados o recomendados son acumulado por empleado y el acumulado general. ¿Cómo se pueden descargar? Con clic derecho, guardar como, archivo XLSX. Si es muy grande, la recomendación es que utilicen esta última opción. Si es normalito, el XLS. Eligen dónde guardarlo. ¿Sí? Entonces hagamos el ejemplo completo, digamos que en descargas. Entonces, consulta, guardar y aceptar. Y listo. Si vamos a descargas, acá encuentro mi archivo de consulta.
Bueno, dice, yo en diciembre proceso consolidados y transmito con la opción NIE 120 y 121. Vamos a revisar. Nómina electrónica, parámetros de provisiones. Entonces, manejas esta primera opción. Y en enero y febrero, cuando se procede con la liquidación, también vuelvo a transmitir. Dependemos de esta marca también. Entonces, si en incluir al total de devengos está en sí para diciembre, entonces en enero y febrero le dices que no sume. Si en diciembre está en no incluir al total de devengos, entonces en enero y febrero le vas a decir que sí sume. Bueno, nos indican que retomar un poco el tema de las cesantías. Bueno, básicamente el tema del consolidado y hablando de los nodos de cesantías e intereses, ¿sí? Se debe tener en cuenta, muy importante, el incluir al total de devengos pues, del consolidado, si está en sí o si está en no. Entonces, mm, simple, si encontramos en incluir al total de devengos que se maneja en sí sumar al total de devengos, cuando vengamos al mes de enero y febrero, acá sería no sumar. ¿Por qué? Porque ya en el envío del consolidado de diciembre le dije que sumara. Entonces en enero y febrero le digo que no sume para que no vaya a existir una duplicidad. ¿Listo? Si yo trabajo con incluir el total de devengos que no sume, ¿sí? Quiere decir que en enero y en febrero le voy a marcar que sí sume al total de devengos. El tema de los nodos son temas de valores informativos, que era lo que veíamos en el XML. Entonces, si yo trabajo con la segunda opción, otros conceptos no salariales, voy a encontrar mi provisión de consolidados de cesantías e intereses en la parte de otros conceptos, ¿sí? Si yo trabajo con mi primera opción, que es el respectivamente cesantías e intereses, pues voy a encontrar que estos valores de cesantías e intereses van a estar en el propio módulo, o sea, en la parte superior de cesantías e intereses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo marco la primera opción, en enero y febrero, aunque yo le estoy diciendo que sume al total de devengos, porque en diciembre no lo sumé, yo le digo que sume, no vamos a visualizar en el XML acá en la parte superior una información que me hable de cesantías e intereses, pero sí lo voy a ver acá en el total de devengos del empleado, porque realmente lo estoy pagando, ¿sí? Por el contrario, si yo manejo el de otros conceptos no salariales, que es este XML, ¿sí? Si yo manejo de esta manera en diciembre, no lo sumo al total de devengos, en enero yo voy a observar mis cesantías y mis intereses en el propio módulo, que es en la parte o más arriba de los otros conceptos, y también lo va a sumar, ¿sí? Porque lo estoy informando y lo estoy sumando al total de devengos en los meses en los que sí estoy realizando el pago real, o sea, enero y febrero. ¿Listo? Generalmente es esto. Es muy importante. Esta marca, si se sumó o no se sumó el consolidado en diciembre,
para determinar si suma o no en enero y febrero. Y la parte de los nodos es simplemente en donde quiero que viaje la información de manera eh, en el XML, informativa, si en el propio nodo o en otros conceptos no salariales. Bueno, tenemos otra pregunta. Tengo la opción de incluir al total de devengo, pero en provisión mensual. Ok. En este caso, yo te recomendaría que revisemos el tema en soporte, ¿sí? Porque prácticamente estaríamos reportando el pago de en nuestras cesantías de intereses en cada uno de los meses, ¿sí? Por ende, en enero y febrero tendríamos que revisar que no quedara de una forma de duplicidad cuando le marquemos en sumar, que es donde realmente estoy haciendo el pago. Bueno, dice, hola, respecto a la actualización de sueldos, cuando el colaborador tiene un contrato medio tiempo para cambiar, ¿debo hacerlo manual? Bueno, vamos nuevamente a nómina, previos para liquidar, aumento de sueldo. Y si tenemos la opción del medio tiempo, pues no va a tener el salario mínimo completo, que era lo que mencionábamos, y la opción de salario mínimo, ¿sí? No lo podríamos trabajar con todos los empleados, ojo con eso, porque si llegas a trabajar esta opción, ese empleado que está eh, acordado por un medio salario mínimo, te lo subirá al mínimo también. Entonces, efectivamente, lo que debes hacer es marcar el empleado, el nuevo sueldo, asignar el sueldo al que se le va a convenir, la fecha y aumentar o cambiar. Ese sería el proceso. Para aperturar una nómina nueva, debo primero cambiar los tópicos anuales. En efecto, entonces, si ya terminaste con todo lo que corresponde al 2025, actualizas tópicos, aumentos de salario e inicias con tu nueva nómina. Bueno, recordemos que si quedó de pronto alguna duda respecto a la actualización de tópicos,
al cambio de salario. Podemos encontrar videos complementarios en elisa.com, ¿sí? Acá, desde el tema de nuestro módulo, ¿sí? Nómina. Vamos a encontrar todo el tema de capacitaciones, de videos y demás, igual en la página en YouTube en elisa.com. Vamos a encontrar videos, y entonces ingresemos a YouTube, por ejemplo. Buscamos la página de Elisa. Y en Elisa vamos a encontrar inicialmente todo lo que está en práctica en este momento. Por ejemplo, todo lo que debes saber de vacaciones, liquidación de primas, nómina electrónica y provisión, ¿sí? Todo con lo que iniciamos el año, ¿sí? Tópicos anuales, reportes de cesantías e intereses y demás. Cambios de salario, todo lo podemos encontrar aquí o en la misma página de Elisa para que lo tengamos presente. Esta aula también queda grabada y se subirá acá a la página de Elisa en YouTube para que también la puedan volver a visualizar. Bueno, entonces, un recorderis. Con tema de documentos electrónicos, nómina electrónica, primero tener en cuenta parámetros para provisiones. Desde diciembre, ¿cómo lo manejé? Si lo manejé por incluir provisiones mensuales o si lo manejé por un consolidado anual. ¿Sí? Desde diciembre tenemos que verificar cómo lo trabajamos para que posteriormente en el mes de enero y febrero yo pueda decidir si sumo o no sumo las cesantías. ¿Listo? ¿De acuerdo a qué? Principalmente a esta marca, si incluí o no al total de devengos mis provisiones. Esto por nómina electrónica, recordar que es muy importante que por favor, si han creado contratos y demás, deben de estar parametrizados de manera correcta. Igual con los conceptos de nómina electrónica. Si se han creado durante todo el año de trabajo, pues también acá tienen que estar ligados de manera correcta a cada descripción. ¿Sí? Cuando generen la nómina, por favor verificar. No es que, por ejemplo, no, si yo liquidé y actualicé allá la periódica, entonces acá todo tiene que estar igual. En teoría sí, pero si no ligamos, por ejemplo, los conceptos que se llegaron a crear de manera correcta, acá no vas a ver esa información. ¿Sí? Entonces, por favor, revisar muy bien todo el tema de los datos, la información. Con clic derecho ya sabemos, detalle de vacaciones sin actividades. Acá vamos a mostrar la información de manera correcta. ¿Listo? Esto por tema de nómina electrónica. Consulta de soportes electrónicos, desde documentos enviados, desde documentos pendientes. Recordemos que es simplemente ingresar a la opción, filtrar el mes en el que estamos trabajando. ¿Listo? Forma de descargar XML. Clic derecho, descarga XML enviado. Eligen la ruta donde se quiere guardar y listo. De esa manera tienen XML para que se pueda revisar o evidenciar. Recuerde que desde documentos enviados también podemos encontrar la opción de el URL, el CUNE de la DIAN y demás accesos para que también desde la DIAN puedan verificar PDF y demás. Esto por parte de nómina electrónica. Respecto a los tópicos, rápidamente, recuerden nuevamente desde herramientas, actualización de tópicos anuales, actualizar, dado el caso de que este nos genere de pronto este errorcito, que es por conexión y demás o permisos que tenga el equipo, lo podemos hacer desde el archivo de btópicos que encontramos en la página de elisa.com, ¿sí? Entonces, nuevamente acá, elisa.com. Vamos a la opción que se llama actualizaciones, nómina Firebird 3.0, opción descarga tópicos ELISA 2026, descargan y este archivo es el que se va a utilizar para realizar el proceso de manera por el archivo. ¿Listo? Seleccionamos archivo, elegimos abrir y se genera el proceso nuevamente.
Tema de cambios de salario, recordemos que es un proceso aparte, vamos por nómina, previos para liquidar, aumento de sueldo y se genera desde esta opción. Recordemos que se puede por porcentaje, por nuevo sueldo, por valor aumentar, si utilizamos la opción de salario mínimo completo o aumentar o cambiar, ya de acuerdo al valor que se le asigne. ¿Listo? Es muy importante que si llegamos a tener algún error en el tema de la generación del cambio del salario, por ejemplo, em, hice este cambio al 1 de enero del 2026, pero resulta que me dijeron que no, que ya no eran 5.500.000, ¿sí? Que eran 5.600.000. Entonces, volvemos a hacer el proceso, ¿cierto? Y si volvemos a hacer el proceso, y acá le pongo 5.600.000 al 1 de enero del 2026, aumentar o cambiar, sí, él hace el proceso y no hay problema. Pero, ojo, porque el aumento de sueldo tiene también un histórico de sueldo que vamos a encontrar en herramientas, parámetros utilitarios, utilidades, corrige fecha, aumento de sueldo. ¿Sí? Entonces, 1 de enero del 2025, quiero hacerlo hasta el 30 de enero del 2026, consulta, y acá vamos a observar que mi empleado Aldo está duplicado. ¿Por qué está duplicado? Por lo que acabamos de realizar. ¿Sí? Entonces, si encuentran algún empleado de esta manera con cambios de salario a la misma fecha, probablemente les vaya a generar error al momento de liquidar. Y es cuando dicen, ah, es que me está liquidando doble el sueldo, es que me está liquidando mal el sueldo en periódica. ¿Por qué? Porque este histórico no está correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Dejarlo real. Como realmente yo nunca pagué por este millón, estos 5.500.000 porque me dijeron no son 5.500.000, sino 5.600.000, pues esto es falso, ¿sí? Nunca yo pasé por 5.500.000. Debieron ser 5.600.000. Entonces, lo que hacemos es crear un nuevo histórico real. Ninguno de estos dos es real porque realmente pasó de 5.200 a 5.600. Entonces lo que hacemos es crear un histórico. Valor anterior, 5.200.000. Valor nuevo, 5.600.000. Fecha de cambio, 1 de enero del 2026. Aceptar. Me crea esa tercera línea que debo reconocer. ¿Cuál es? Esta, ¿cierto? 5.2 a 5.6. Y esta línea son incorrectas, no son reales. Entonces, las marcamos y le damos clic en eliminar registro. Dice, esta operación no reversará el aumento de sueldo de los empleados seleccionados, solo eliminará los registros del historial. Realiza esa operación cuando se haya creado más de un aumento de sueldo a la misma fecha, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, aceptar y me quedará un solo histórico de mi cambio de salario, que es el real. De esta manera, nos evitamos que nos liquide de manera incorrecta el tema del salario. ¿Listo? Bueno, con esta recomendación finalizamos nuestra aula virtual. Muchas gracias a todos por la participación. Espero que haya sido muy útil para ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, Lady. Bueno, como les comentaba Lady, recuerden que en nuestra página web, que les vamos a compartir en este momento, encontrar diferentes tipos de ayuda. Aquí en la página inicial de lisa.com, aparte de encontrar todas nuestras capacitaciones en la pestaña de capacitación, también bajando un poco van a encontrar la opción de ayudas. Esta opción de ayudas es una nueva sección que realizamos para todos nuestros clientes donde van a encontrar todos los productos. En este caso podríamos ir a Elisa Nómina y acá van a encontrar una serie de ayudas, de videos, de textos que les pueden ayudar en todas sus gestiones diarias. De igual forma, como lo comentaba Lady también, en nuestro canal de YouTube contamos con diferentes playlists. Y dentro de estas playlists van a encontrar todos los productos igual que tenemos, todas las conferencias virtuales que hemos hecho, por ejemplo en Elisa Complemento, Elisa Norma Internacional, donde también pues van a encontrar estas ayudas.
Les agradecemos de igual forma. En nuestra página web también encuentran a Eli, que es nuestro chatbot, y por medio de ella también pueden solucionar sus dudas. Les recordamos nuevamente nuestras redes sociales que nos encuentran como @ElisaSoftware. Por medio de nuestras redes sociales, normalmente nosotros vamos subiendo y publicando todas estas novedades y también compartimos con ustedes las aulas virtuales que generamos cada semana. A continuación, vamos a compartir un código QR de una encuesta que pues, nos ayuda a mejorar para ustedes. Les recordamos que la grabación de todo este evento va a quedar grabada y disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días para que puedan consultarla cuando lo necesiten. De igual forma, los invitamos a nuestra próxima aula virtual el día 13 de enero, donde hablaremos sobre Cora. Cora, este software para el transporte de carga terrestre que les permitirá gestionar de una forma más eficiente temas del transporte de carga terrestre. De igual forma, estén atentos a nuestra página web y a nuestras redes sociales donde publicamos todas las capacitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en una próxima ocasión.